Continuamos con el arte gótico. El arte gótico surge como evolución del estilo románico. Igual que todas las modas, estas van evolucionando y cambiando con el tiempo, y en este caso el románico en Francia se transformó a mediados del siglo XII en un estilo nuevo, un estilo que pasa de construir edificios bajitos, gruesos, a edificios que buscan alargarse hacia el cielo, haciéndose más esbeltos y estilosos. Por ejemplo, en Saint-Denis podemos ver en la parte inferior, la que se construyó primero, una portada típica del románico, con unas portadas con su tímpano, sus arquivoltas, las esculturas dentro de estas arquivoltas y el tímpano, y además con unos arcos de medio punto. Como hemos visto, también otra característica eran las ventanas pequeñitas, y podemos ver unas ventanas que son más grandes, y además en los siguientes niveles los arcos son más apuntados. Como podemos ver en los niveles superiores, los arcos son apuntados, apuntan hacia arriba y se complementan con elementos como este frontón de aquí, con forma triangular que apunta directamente hasta el cielo, o vidrieras, con lo cual tenemos un estilo completamente nuevo. Bien, ¿qué características tiene el gótico? Pues lo primero que hemos dicho, los edificios se van a proyectar hacia el cielo. La forma de entender el mundo ha cambiado de forma radical. En el románico se entendía a Dios como un Dios que te juzga y te castiga. En el gótico se pasa de concebir a Dios como una persona que te va a juzgar a una persona cercana. Por ello, en el románico, la figura esencial era el Pantocrátor, con el Cristo en majestad, es decir, Cristo sentado en un trono juzgando, y en el estilo gótico, la forma básica es la Virgen con el niño, que te transmite una idea mucho más cercana. La idea de que cuando vas a un edificio religioso te estás acercando a la casa de tus padres, una casa que te va a recibir siempre. Es un estilo típico de las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades es donde hay más dinero, y además los edificios como catedrales o iglesias van a pasar a representar el prestigio de estas ciudades, con lo cual toda la ciudad va a estar interesada en que su catedral sea la más grande para poder presumir de ella. Aquí tenemos las principales diferencias del románico al gótico. Del románico hemos visto unos muros gruesos, arcos de media circunferencia como los que hemos visto en Saint-Denis, ventanas pequeñas y esculturas y pinturas de colores. En el gótico los muros ya son delgados. Se consigue que las naves tengan mayor altura. Los arcos están apuntados hacia el cielo para acercarse a Dios y además para distribuir el peso en lugar de hacia abajo, hacia los lados. Y tenemos grandes ventanas con vidrieras, ya que tenemos menos importancia en el muro y podemos utilizar ese espacio para hacer ventanas y que entre la luz. Como vemos, es un estilo típico de las ciudades. Aquí la Catedral de Colonia representa cómo las catedrales van a ser el símbolo de prestigio de la ciudad. Para que os hagáis una idea del tamaño, estas son casitas de 3 y 4 pisos, y detrás tenemos la Catedral de Colonia, que como veis, obviamente apunta al cielo, con un montón de elementos arquitectónicos que son característicos del gótico, como por ejemplo el arco apuntado, la bóveda de crucería, contrafuertes y arbotantes y las vidrieras. Pasemos a analizarlos uno a uno. El arco ojival o arco apuntado es este arco que apunta hacia el cielo. Esto hace que se ejerza menos peso sobre los muros, sobre ambos lados de los muros, y que el peso se distribuya de una forma más armoniosa. Aquí podemos ver lo mismo, como el arco de medio punto requiere de una mayor cantidad de piedra, de un muro más grueso por los lados, y después de haber terminado este estilo, en la parte superior, un arco apuntado que apunta hacia el cielo y que consigue que se emplee menos espacio de muro. Como podéis ver, se puede meter hacia adentro el muro y todas estas piedras que nos están utilizando van a dar lugar a edificios más ligeros. Cuando se superponen arcos apuntados, en lugar de conseguir una bóveda de cañón, lo que se consigue es una bóveda de crucería. Va a sustituir a la bóveda de cañón. Y está compuesto por varios elementos. Podemos ver aquí el arco apuntado, y cada uno de los elementos, de los pequeños arquitos que articulan esta bóveda, se llaman los nervios, que confluyen en la clave, que es la que sujeta todo el peso. Para que os hagáis una idea, en el caso de analizar una imagen real, por ejemplo, en esta catedral podemos ver la parte del transepto que discurre de izquierda a derecha, la parte del ábside en la parte de arriba, la parte de la crucería, la nave central y
vemos lo mismo. En lugar de tener grandes muros, tenemos grandes pilares que tenéis señalados aquí en rojo, en estas zonas. La bóveda de crucería va a articular los espacios, está compuesto por diferentes nervios y claves y va a permitir que los muros no tengan la función de carga, con lo cual las ventanas van a ser mucho más grandes y se van a cubrir con vidrieras que llenen el espacio de color. Bien, si hemos dicho que los muros no van a sujetar tanto la estructura del edificio, lo que se va a conseguir es desplazar el peso hacia los laterales y se va a conseguir mediante contrafuertes y arbotantes. Los contrafuertes serían estas piezas que tenemos aquí, que hacen la función de muro pero en el exterior, y los arbotantes son estas estructuras que desplazan el peso hacia afuera. Con lo cual tenemos un edificio mucho más alto y mucho más esbelto. Aquí lo veis también. Esto sería el contrafuerte y esto sería el arbotante que desplaza el peso hacia el exterior. En muchos casos, como os he comentado en clase, estos contrafuertes de aquí se rematan con un pináculo, es decir, una estructura con forma de pirámide, que lo que va a conseguir es dar una sensación de que el edificio se prolonga hacia arriba y además, al ser un elemento de piedra que pesa mucho, va a reforzar con su peso el propio contrafuerte. Por eso, en las imágenes podéis ver estos pináculos. Bien, otro elemento representativo del gótico son las vidrieras. Como podéis ver, este muro no tiene sentido que se haga de piedra si no tiene ninguna función para sostener el edificio, con lo cual se pueden abrir agujeros en los que colocar ventanas y en esas ventanas colocar vidrieras. Las vidrieras son dibujos realizados con diferentes colores para contar historias que el fiel tiene que entender cuando entra dentro del edificio. Por ello, las vidrieras sustituyen a la pintura mural. Como ya no hay muro y hay ventanas, en lugar de pintar en el muro, se pintan en las ventanas. Además de un espacio místico al interior, como por ejemplo aquí en la Catedral de León. Otro elemento representativo son los rosetones, que son vidrieras que se emplazaban principalmente en las portadas con una forma circular para mostrar pues la superioridad técnica de poder hacer una ventana de forma circular. Otro elemento importante del arte, la escultura. La escultura va a cambiar igual que la arquitectura e igual que la pintura. Lo que se busca ahora es, en lugar de un espacio dentro de las iglesias oscuro, un espacio iluminado. Pues con la escultura va a pasar igual. En lugar de representar únicamente una figura que la gente entienda, que puede ser, por ejemplo, una virgen o un Cristo, pues se va a buscar acercar al espectador a esa figura. Que esa figura pueda ser una persona que identifique en la calle. Bien, aquí tenemos las características del románico y el gótico. En el románico las esculturas son simétricas. Están pensadas para ser vistas de frente. No se mueven, son muy hieráticas. Su rostro es serio y la escultura representativa es Cristo bendiciendo o Cristo juzgando. En el gótico tenemos unas esculturas más naturalistas. Suelen ser de bulto redondo para que se vean por cualquier parte. Transmiten movimiento e interacción y se representan de una forma dulce y sonriente. Aquí lo podemos ver. Un mismo caso, la Virgen con el niño. En el románico se representa a la Virgen sentada en el trono con el niño en su regazo. ¿Por qué se hace esto? Pues como hemos visto en clase, si en la Edad Media se entendía que la gente con poder, como los reyes, tenían un trono, pues la Virgen y Cristo tenían que estar sentados en un trono. Vemos aquí que no tiene ningún tipo de expresividad en la cara, que la madre y el niño no se relacionan, cada uno está mirando al horizonte. La escultura es simétrica, es decir, que si se parte por la mitad, esta escultura se puede ver que ambas partes son iguales y además están pensadas para ser vistas de frente. Sin embargo, en el gótico tenemos un rostro más alegre, una posición más natural, es decir, una madre con su hijo que lo está cogiendo en brazos. Representa movimiento porque se puede ver cómo el niño agarra a la madre agarra al niño, la agarra por abajo, las piernas pueden estar moviéndose. Invita a pensar que esta escultura se va a mover y tiene una representación mucho más naturalista. ¿Esto qué es lo que va a intentar? Pues
va a intentar que el fiel se sienta identificado con estas imágenes. Y recordamos esta importancia didáctica. La gente que iba a las iglesias no sabía leer ni escribir. ¿Qué tipos de esculturas tenemos en el gótico? Pues bien, tenemos las portadas, que siguen siendo muy importantes. Lo que pasa es que, como vemos aquí, la diferencia de tamaño va a ser menor que en el caso del románico. Las gárgolas, que se van a ubicar en las partes altas de las catedrales, principalmente se van a utilizar para desaguar el agua de los tejados. También tenemos escultura funeraria. Aquellas personas que tenían mucho poder y querían ser recordados tras su muerte, van a pagar para que les hagan esculturas funerarias dentro de sus sepulcros. Y también tenemos los retablos. Nos acordamos que era la pintura en tabla. Como es en tabla, pues retablo. Además, esta se complementa en muchos casos con bajorrelieves, es decir, esculturas hechas pegadas a la propia pared, o con esculturas de bulto redondo que también se ponen ahí. Bien, y la pintura gótica. Las características van a ser muy similares. La principal es que la temática es religiosa. Se va a buscar también el realismo y movimiento, los colores llamativos, paisajes de fondo y se busca la expresión de los sentimientos. Aquí vemos una pintura de Giotto. Como podemos ver, representa a la persona principal del cuadro en el centro. Ya no es necesario hacer al protagonista de la pintura mucho más grande que los demás. Para ello, además, le representa haciendo un movimiento. En este caso podemos ver a Cristo en acción de golpear a uno de los mercaderes del templo. Además, con colores llamativos. El resto de personajes suelen estar observando la imagen que ocurre. Y también se intenta dar mayor realismo. ¿Cómo se busca este realismo? Pues haciendo edificios que el espectador identifique, como estos arcos con el tímpano apuntado. Se intenta dar una perspectiva poniendo un fondo de este edificio. Se intenta dar un sombreado para dar mayor realismo en esta parte de aquí. Y para que veáis este cambio, vamos a compararlo con la pintura románica. En el románico tenemos que no hay fondo, no hay sombras, las figuras son planas, y en el gótico tenemos que las figuras están representadas con una cierta profundidad, se les suele poner sombreado debajo de los rostros o en las propias figuras se les complementa con sombreado, se da mayor importancia a la calidad de las texturas, se emplea el papel de oro, como podemos ver aquí, para representar algo divino. Y con todo ello tenemos un estilo pictórico completamente distinto. Aquí podéis ver las principales características. También vamos a ver las miniaturas. Tenemos, en el caso del románico, lo mismo. Figuras planas, no hay una gran interacción entre ellas, entre una figura y la siguiente. La figura más importante suele tener un tamaño superior al del resto. Y en el gótico tenemos pues un mayor realismo. Las pinturas son muy llamativas. En lugar de hacer al protagonista del cuadro, que en este caso tenemos aquí, en lugar de hacerles mucho más grandes, lo que se hace es ponerles con una indumentaria mucho más elaborada que la del resto. Se pone un paisaje de fondo para intentar dar perspectiva. Es decir, se busca que las pinturas sean más representativas de la realidad. Como podéis ver aquí, también se utilizan los suelos, que esto es muy importante, para conseguir una perspectiva. Dentro de la pintura del gótico, uno de los mayores hitos fue el descubrimiento de la pintura al óleo. Este descubrimiento se produjo en Flandes, que es una región que está comprendida entre Bélgica y Países Bajos, y los mayores representantes fueron los hermanos Van Eyck. Aquí tenéis un retrato de Jan Van Eyck y algunas de sus obras más representativas, como el matrimonio Arnolfini o el retablo de Gante. El matrimonio Arnolfini fue importantísimo porque representa un matrimonio entre dos nobles, es decir, la temática ya no es religiosa, es una temática que se sale de la norma de representar elementos de la religión, y lo que está retratando es a un hombre y a una mujer que se han casado, y lo importante de este cuadro es el altísimo grado de detalle. Si os fijáis a primera vista parece que no es nada llamativo, pero si ampliamos la imagen podemos ver el propio espejo en el que aparecen reflejados las dos figuras, el propio pintor,
la firma del autor, que pone Johannes van Eyck fuit hic, que significa Johannes van Eyck estuvo aquí, como testigo de la boda. Y tenemos incluso pintura dentro de la propia pintura, como podemos ver en las esferas que rodean al espejo. ¿Cómo se consigue todo esto? Pues bien, esto se consigue gracias a la pintura al óleo. La pintura al óleo, como el propio nombre indica, se consigue del aceite. El aceite que se junta con los pigmentos y se te va trabajando con pequeñas pinceladas. Por eso se consigue que este perrito tenga pintados uno a uno todos los pelos de su cuerpo, igual que las texturas de la vestimenta del hombre y de la mujer, la alfombra, el detalle de las cuentas del collar que está colgado en la pared o del rosario y el reflejo, es decir, cosas que si lo comparamos con el estilo románico no se podían conseguir. Y además vemos un mayor realismo. Estamos viendo una imagen real, es como si fuera una fotografía. Y otro elemento muy importante dentro de sus obras fue el altar de Gante. Un altar que consigue el mismo grado de detallismo. Esto era un díptico, es decir, un tríptico, un retablo de madera pintado al óleo que se abría. Esta parte de aquí sería la puerta de la izquierda, la puerta de la derecha, y se podrían cerrar cubriendo, pues esta parte sería la mitad de la puerta y la otra puerta la de la derecha. La importancia de esto es que a la hora de abrirlo representaría pasajes bíblicos, como podemos ver la adoración del Cordero Místico, que sería la parte esencial de la composición. Y para que veáis el altísimo grado de detalle que permite este nuevo tipo de pintura, tenemos la propia corona de la Virgen, la corona de Cristo, con todos los detalles, los rayos que emanan de su figura, los reflejos de cada una de las joyas, las letras del propio manuscrito que se han pintado dentro de la pintura, es decir, un grado de detalle que no se había conseguido nunca antes. Aquí tenéis también una página web interactiva del retablo de Gante, por si queréis verlo. Y otro pintor muy importante fue Roger van der Weyden. Dentro de sus pinturas podemos apreciar la pintura del descendimiento. Representa también cuando a Cristo, después de haber muerto, le sacan de la cruz. Los personajes, a diferencia del románico, están en posiciones realistas. Una madre que ve a su hijo muerto y se desmaya. El resto de figuras que intentan consolarla. El cuerpo sin vida de Cristo no se representa como un dios, se representa como una persona normal. Y podemos ver lo mismo, el altísimo grado de detalle que se puede apreciar hasta en la propia lágrima de María Magdalena. Como conclusiones, dentro de la arquitectura, los edificios van a caracterizarse por su verticalidad, por el uso de contrafuertes, arbotantes y vidrieras. En la escultura, se representan figuras más humanizadas, con múltiples puntos de vista y posiciones más naturales. Y en pintura, por un lado, la pintura mural se sustituye por vidrieras. También tenemos, dentro de la pintura en tabla, un mayor realismo y el descubrimiento de la pintura al óleo, donde van a destacar los hermanos Van Eyck y Roger van der Weyden, que permite un grandísimo detallismo. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que este vídeo os haya servido para recordar todo lo que hemos visto en clase. Ánimo y a estudiar. Y por último, de cara a repasar para el examen, en la aplicación Quizlet podemos encontrar todos los términos relativos a la historia del arte en la Edad Media con aquellos elementos que nos van a entrar en nuestro examen de esta semana. Bien, os recomiendo que los repaséis, son 30 términos que tenéis ya desde antes de Navidad y estoy seguro que os servirán para hacer un buen examen. Un abrazo fuerte y ánimo.